Buenas tardes a nuestros amigos del streaming y a nuestros amigos que están aquí en Telmes Hub. Hoy es nuestra primera conferencia del año para lo que respecta a un servidor. Espero que sean muchas y que me inviten más por acá a Telmex. Y vamos a empezar con un tema que es el tema. Yo cuando empecé a estudiar el estrés, ahí por 1990, hablábamos de estrés y lo veíamos como una cuestión lejana. Era así como que un concepto raro hablar de estrés. Estoy hablando de 1990. Y en cambio, hoy el estrés es el tema para hablar de negocios, para hablar en la vida diaria, para hablar sobre la calle. Estamos rodeados del estrés. Y muchas veces, más en el mundo tecnológico, que a veces tiene uno que estar 14 horas programando y no te puedes parar porque es más difícil volver a empezar, entonces generas mucho estrés. Entonces en esta plática que vamos a tener el día de hoy, bueno, vamos a ver qué es el estrés, qué ocasiona el estrés y algunas alternativas para poder reducirlo o incluso eliminarlo. Entonces vamos a entrar en materia. Por ejemplo, también que uno de mis temas es las empresas. Y dentro de las empresas que más se requieren en México, son empresas que se enfoquen a trabajar por el bien común, y uno de los rubros fundamentales para mejorar la calidad de vida es la salud. Y dentro de la salud, obviamente, uno de los temas ejes es la reducción del estrés. Bueno, ¿y qué es el estrés? Estrés proviene de la palabra inglesa estrés, que podemos traducirla como presión, tensión o esfuerzo. Es una situación en la que el individuo se ve confrontado con una oportunidad, amenaza, demanda, recurso, cuya situación se ve incierta. Es una respuesta que tenemos los seres humanos. Dentro de lo que es la biología, hay un tema bien importante que se llama la homeostasis, que quiere decir que todo sistema busca un equilibrio. El estrés es un mecanismo que tenemos los seres humanos de defensa, que usamos para podernos adaptar a ciertas situaciones, a veces que pueden ser peligrosas o a veces que pueden ser diferentes, novedosas. ¿Se acuerdan que ahorita platicábamos del cambio? Por ejemplo, el cambio a mucha gente le genera estrés. Pero no solamente las situaciones negativas generan estrés, también las cuestiones positivas. Si tú de repente estás en una fiesta en el cual el sonido está a mucho volumen, de repente de una N cantidad de horas, ¿cómo sales? Estresado, aunque haya sido una actividad lúdica. O también ahorita hablábamos de las vacaciones, por eso es que escogimos este día para este tema. Nosotros decíamos, bueno, después de las vacaciones hay gente que de repente, en vez de estar relajada, llega toda estresada, que porque te taparon la carretera del sol, que porque te quemaste con el sol, porque las playas estaban hasta el full, en fin, acabas con los nervios de punta y entonces en vez de venir relajado, descansado, vienes estresado de las vacaciones. Hay dos tipos de estrés. Hay un estrés bueno, que se le llama eustrés, y un estrés malo, que es el distrés. El mecanismo de sobrevivencia se le llama eustrés. Ahora, el gran problema es que antes ese eustrés nada más era en ciertas cuestiones coyunturales, en ciertos momentos. Actualmente el problema es que estamos en el distrés, que es una constante opresión de angustia que provoca un agotamiento constante. El estrés tiene estas tres partes: alarma, resistencia y agotamiento. La alarma es con ese momento que se prende el foco en rojo. La resistencia, no sé si te has pasado que de repente algún día por X causa te caíste y te paras como jet.
aunque después estás con el dolorazo, ay, me duele aquí, ¿no? Pero hubo ese momento de resistencia que te permitió amortiguar un poco. Pero al final te da un agotamiento. Entonces, si las 24 horas del día estás con estrés, obviamente acabas con un agotamiento total como la imagen que vemos ahí. Y por eso vemos tanta gente de repente dormida en los trabajos, porque también, además de que no pudiste dormir bien por el estrés, muchas veces llegas sin desayunar al trabajo, más el estrés que se va acumulando, acaba uno así. Desde el punto de vista científico, ya ven que nosotros se pueden medir las ondas cerebrales, hay una serie de aparatos que pueden medir las ondas cerebrales. Entonces, esto ha permitido identificar que existen diferentes tipos de onda, delta, delta, alfa y beta. Generalmente nosotros estamos en lo que se conoce como nivel de ondas alfa, ondas beta, perdón. Ahorita, si nos hiciéramos ¿cómo se llama? Electroencefalograma, un encefalograma, generalmente la mayoría de nosotros estaríamos en beta, que es el estado consciente. Cuando estás más estresado, obviamente las ondas cerebrales todavía se ve el movimiento más rápido de esas ondas. Los niveles más bajos son cuando está uno dormido, por ejemplo. Cuando tú estás dormido, que de repente hay momentos en que ya no te acordaste de ni lo que soñaste siquiera, es que llegaste a un nivel incluso hasta delta de sueño. Se ha observado, y los científicos que han estudiado el tema han visto que es fundamental el poder producir ondas alfa, que son estas, la mayor cantidad de tiempo posible de manera consciente, para poder precisamente bajar el estrés. A la vez se ha demostrado científicamente que las ondas alfa son aquellas que te permiten un mejor manejo de tus dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. El izquierdo que tiene que ver con las cuestiones de la lógica y el derecho con las cuestiones de la creatividad. Hay personas que son muy buenas, por ejemplo, para la matemática. Entonces tienen muy bien desarrollado su hemisferio izquierdo. Hay otras personas que son muy buenas, por ejemplo, para la pintura, para el arte. Entonces tienen muy desarrollado el hemisferio derecho. Entonces lo que se busca es generar un equilibrio por medio de esta generación de ondas alfa. Una vez comentaba, por ejemplo, la música, una de las ventajas que tiene es que la música, por ejemplo, es matemática pura. Entonces te ayuda a desarrollar el hemisferio izquierdo. Y por el otro lado, es creatividad. Entonces te ayuda a desarrollar el hemisferio derecho. Por eso es muy importante para poder reducir el estrés, el tener también actividades creativas. Eso te ayuda mucho porque te va permitiendo usar tus dos hemisferios y a la vez te va ayudando a desarrollar ondas alfa. Cuando yo empecé a estudiar esto en el 90, decían, se hacía una división muy tajante en cuestiones de salud. Decía, bueno, por aquí está lo que es las enfermedades físicas y por acá está lo que son las enfermedades mentales y emocionales. O sea, se hacía una brecha. Y sin embargo, la ciencia, con el paso del tiempo, ha demostrado que hay una relación directa entre lo que pensamos, entre lo que decimos, con nuestro físico. Y eso se refleja muchas veces en nuestra salud o nuestra enfermedad. De ahí que viene lo que ahorita vamos a ver como enfermedades psicosomáticas. De hecho, también anteriormente muchas veces se quería ver así al ser humano como una cuestión dicotómica, una cuestión dual. Decían, bueno, lo más importante es el intelecto. Y por otros lados, no, decían, lo importante es la voluntad. Entonces siempre estábamos dividiendo al ser humano en dos partes. Por ejemplo, esto es desde el punto de vista filosófico, ¿no? Decían, no, pues lo más importante es la razón, entonces decían intelectualismo. No, si lo más importante es la voluntad, es el voluntarismo. Otros decían, no, vamos a hablar solamente de la inteligencia racional. Pero ahora surge un concepto que es la inteligencia emocional,
De hecho, ahora tú vas a pedir un trabajo y muchas veces más que evaluarte lo que has estudiado, lo que te evalúan es cuál es tu inteligencia emocional. Y también hay una relación mente y cuerpo. Aquí la idea es de que en vez de verlo como se veía anteriormente como cosas contradictorias, verlos como complemento. Al final de cuentas, nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y forman una unidad. Nuestra inteligencia racional y emocional está conectado y forma una unidad. Y el intelecto y la voluntad también están unidos. Es decir, tenemos que tener una visión más que de separar o de dividir, tenemos que tener una visión holística, una visión completa, una visión integral del ser humano. Y aquí esto lo podemos ver precisamente en lo que se conoce como las enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades psicosomáticas se han demostrado que tienen una raíz física y también otra vertiente emocional. Según el INEGI, las 3 enfermedades que están provocando más mortalidad en México son las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, también conocido como cáncer. A la vez se ha demostrado que estas 3 enfermedades tienen tanto un componente físico como un componente emocional. Y en cierta manera, en estas 3 enfermedades, siempre atrás está el estrés. La vida sedentaria, la alimentación desordenada y la obesidad. El estrés lo podemos tener en la casa, pero también lo podemos tener en los negocios. Y se manifiesta, por ejemplo, la relación con los jefes, la relación con los compañeros, la relación con los clientes, la cantidad de trabajo, falta de descanso, la frustración, la falta de reconocimiento, falta de motivación, salarios bajos y actitudes rutinarias, son solo algunas de las evidencias que te pueden provocar estrés, ¿sí o no? O sea que está uno rodeado del estrés. Y aquí el gran problema es de que si no haces tú algo por reducir ese estrés, estás en riesgo de poder caer en alguna de estas enfermedades que acabamos de decir. Se requiere principalmente cambiar la óptica en nuestras jerarquías, definir lo verdaderamente importante, orientar nuestros pensamientos y actitudes. ¿Vas por el dinero o por la riqueza? ¿Quién de ustedes va por la riqueza y quién de ustedes va por el dinero? ¿Por qué? ¿Por el dinero o por la riqueza? Por las dos. Muy bien. ¿Quién va solo por el dinero? ¿Quién va por la riqueza? Ok. Claro que vamos por el dinero. De hecho, ya ven que yo he dado un curso que es plan de negocios y precisamente la idea es ir por el dinero. Claro que sí, vamos por el dinero. Pero recuerda que hay más cosas importantes que te están esperando. Entonces, claro que vamos por el dinero, sí, pero no veas el dinero como el fin. El dinero es un medio. A la vez, tienes que ver que además del dinero, la riqueza implica muchas más cosas. Cuando tú te concentras solamente en esta parte, dejas muchas otras cosas atrás. Amistad, amor, relaciones en familia, el éxito, la trascendencia, la paz, la tranquilidad, o dicho de otra manera, en forma de capital. Antes había nada más el capital económico, pero ahora tenemos capital social, capital cultural, capital tecnológico, capital intelectual. ¿Cómo? Capital contable. O sea, hay muchas otras formas de riqueza. Y muchas veces por nada más concentrarte solo en el dinero, pierdes el foco de que hay otras cosas que te nutren también y que también son importantes. Y que muchas veces por eso te estresas, porque solamente vas por el dinero. Ir reduciendo o eliminando tu estrés, muchas veces tienes que cambiar del paradigma y saber darle importancia a otras cosas. Y aquí es importante, cada quien puede ponerle una ponderación diferente de qué es lo que consideran más importante. El secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige todas tus energías en esa dirección. Entonces, yo he encontrado como 10 puntos básicos para poder reducir ese estrés una vez que has cambiado tu óptica, tu paradigma.
Te los voy a enunciar ahorita y después los vamos estudiando cada uno. 1, no hagas nada. 2, ría y recuerda momentos felices. 3, ten actitudes positivas. 4, sé ordenado. 5, soledad y silencio. 6, meditación y respiración. 7, técnicas de aprendizaje. 8, vida sana. 9, simplifique. 10, ética. Son los 10 puntos. No haga nada. No sé si te ha pasado que de repente son de esos días, porque todos tenemos esos días de que no te salieron bien las cosas. Y haces una cosa y te salió mal y luego haces otra y también te salió mal y sigues así. Córtale. Hay momentos en que de repente es importante no hacer nada. Otro punto es ríe y recuerda los momentos felices. Una de las mejores cosas que puedes hacer es de vez en cuando agarrarte una película de esas cómicas y verla, o contar un chiste, o ver alguna cuestión chistosa en internet, o recordar cosas bonitas, cosas felices que has tenido, porque muchas veces nos vamos nada más a pensar lo negativo, lo malo, y muchas veces necesitamos recordar también aquellos momentos importantes como, oye, pues también he tenido momentos exitosos, momentos alegres. Entonces es importante esta parte de lo que es la cuestión de la risa, y la risa parece que no, pero te ayuda mucho. Es más, los mismos psicólogos dicen que incluso si cuando estás en la parte tensa, tú mismo trates de forzar tu cara a que dé una sonrisa. ¿Por qué? Porque mentalmente engañas ahora sí, al cerebro con la información y entonces empieza a procesar todo el aspecto químico que tenemos en nuestro organismo a funcionar como si estuviéramos contentos. Punto 3, las actitudes positivas. Las actitudes positivas permiten llevar una mejor calidad de vida dentro y fuera del trabajo. Te ayudan a resolver problemas cotidianos, te permite la generación de un mejor ambiente, propicia una mejor relación con nuestros compañeros de trabajo, facilita la obtención de resultados y mejoras la productividad y la competitividad. Y bueno, ahí yo les pongo una serie de actitudes básicas, pero pueden ser más, ¿no? Amarnos y cuidarnos, tener metas, deseos de superación, pensar y hablar positivamente, reconocer los logros de los demás, amabilidad, crear valor agregado, entusiasmo, trabajar con constancia, puntualidad, aprovechar el tiempo al máximo, saber trabajar en equipo, hablar conforme a la verdad, comunicarse efectivamente, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran y ser congruente. Son algunos de las actitudes. No sé si te ha pasado que de repente estás con una persona que tiene una buena actitud y se te pasa el tiempo rápido. Ya te diste cuenta, ya eran 3 horas, 4 horas y se me fue el tiempo rápido. ¿Por qué? Porque estás teniendo una buena actitud. Y en cambio, cuando estás con una persona con una actitud negativa, hasta como que sientes calambre en la espalda cuando llegas y lo saludas. Cuando llegas tú, por ejemplo, a comprar algo, y hasta parece que el que te va a vender te va a hacer el favor. Y luego, todavía apenas vas entrando, ya sientes el calambre en la espalda lo que llaman a veces la vibra, ¿no? Y las actitudes positivas, al contrario, ¿no? Te van envolviendo, que no sientes ni siquiera el transcurso del tiempo. Ahora, en un trabajo, les digo, ya no solamente se fijan en lo que estudiaste. ¿Se acuerdan que antes nos decían, pon todo lo que estudiaste? Y poníamos hasta desde el kinder para que se viera más voluminoso estudié en el kinder Disney, o en el kinder Patito, o en el kinder X, ¿no? Y le ponías todo lo que ves, todos diplomas, cursos X. ¿Y ahora qué querés? Ahora más bien lo que evalúan es la inteligencia emocional. Es decir, cómo reaccionas tú ante los diferentes fenómenos de la vida. ¿Cuáles son las actitudes que tienes tú? Y muchas veces te dicen, ya nada más ponme tu último nivel de estudios, pero eso sí, ponme toda tu lista de cuáles son tus actitudes positivas que tienes. Y aquí va la piedra angular, pensar y hablar positivamente.
Cuando yo estudiaba esto, digo, yo empecé a estudiar esto como en los 90, yo decía, ¿cómo es que el hablar y el pensar puede traer un cambio en la vida de un ser humano? Porque de repente, bueno, pues las palabras, los pensamientos no los ve uno, o sea, son intangibles, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo, tanto a nivel personal como a nivel de la ciencia, se ha observado que las palabras y los pensamientos es energía cuántica pura. Nada puede ser más potente, más fuerte que una palabra o que un pensamiento. Y hay muchos, por ejemplo, que dicen, oh, es que yo de niño mi papá o mi maestro me dijo algo y se les queda metido ahí para toda la vida. Y de repente, porque a lo mejor el papá le dijo, es que tú eres un tonto o eres un burro, se le queda para toda la vida ahí grabado en el caso. O a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos, pueden ser buenos o malos, y de repente, ¿qué crees que se te manifiesta sin se te hacen realidad? Porque se ha observado tanto desde el punto de vista metafísico como desde el punto de vista científico, que aquello que piensas es lo que se puede materializar. Tú quieres cumplir algo en la vida, tienes alguna meta en la vida, lo primero que lo tienes que hacer es lo tienes que pensar. Si no lo piensas, nunca lo vas a obtener. Y en cambio, cuando lo estás pensando y lo estás pensando constantemente, tarde o temprano se materializa. Lo malo es que hay veces que estamos pensando cosas malas que se materializan en cosas malas. Entonces muchas veces los psicólogos dicen es que tienes que empezar desde empezar a concientizarte cómo estás hablando, qué estás diciendo. Esa es una idea que ponen ahí las personas que están en recursos humanos. Se les pregunta a gente que está metida en recursos humanos y les dicen, bueno, ¿cuáles son las actividades por las cuales contratarías tú a una persona? Y te pone actitud positiva, aptitud de comunicación, experiencia y referencias. Pero ponen en primer lugar la actitud positiva. A la vez, cuando tú tienes una buena actitud positiva, tienes pensamientos positivos, el estrés es mucho más difícil que anide en ti. Le estás generando, ¿por qué? Porque el cerebro lo estás trabajando para que vaya hacia aspectos positivos y no estresantes. El punto número 4 es el orden. ¿Y qué creen? Que muchas veces somos bien desordenados, ¿sí o no? Yo tenía una novia que decía, mi desorden no me lo muevas vos, porque es un desorden funcional, yo me entiendo. Bueno, si dentro de ese desorden hay orden, cada quien sabrá. Pero muchas veces nos estresamos porque no somos ordenados. A veces nos podemos estresar porque no encontramos la pluma. Un detalle tan bobo, valga la expresión, y estamos perdiendo mucho tiempo porque está todo desordenado y no podemos encontrar a veces ni las cosas más básicas, ¿no? Ahora, a nivel de orden, yo les aconsejo dos cosas. Ten plan de vida, y si tienes empresa o quieres ser empresa o ser emprendedor, ten tu plan de negocios. ¿Por qué? Porque te da orden. Cuando tú estás ordenado, ves las cosas de manera diferente y esto puede fluir de una manera más práctica. Este plan de vida me lo fusilé de las redes sociales. Probablemente ustedes por ahí lo hayan visto girar. Pero me pareció muy interesante porque a veces no tienes que hacer un mega estudio o tener un libro para poner cuál es tu plan de vida, ¿no? O sea, puedes ponerlo de una manera muy gráfica, pero sí tener ese plan de vida como pegado en diferentes partes para que no te saquen de tu eje. Y ahí, por ejemplo, el plan de vida, ser feliz, dar amor, hacer lo que me gusta, viajar, seguir aprendiendo, conocer gente nueva, comprender mejor la vida, ignorar las malas vibras, ser yo, quererme y respetarme. Ese es un ejemplo, pero tú puedes hacer tu plan de vida a lo que tú quieras. Pero es importante que tengas un plan de vida, ¿por qué? Porque el plan de vida te da orden. Ya ven que yo doy el curso de plan de negocios. Y me decía una persona, pues sí, efectivamente, si tú ni siquiera sabes a dónde vas a llegar y no tienes un orden en qué procesos tienes que seguir, ¿cómo vas a llegar?
Entonces tienes que tener una serie de metas, cumplir una serie de procesos para poder llegar a esa meta. Igual, si tienes un negocio, tienes que tener tu plan de negocios para poderlo orientar de manera exitosa y que te dé resultados y que tengas utilidades. Porque cuánta gente no se anima a abrir un negocio y a los 15 días, al mes, ya cerró el negocio. Les digo que yo siempre ando haciendo mis estudios de mercado ahí, de trabajo de campo. Pongo fecha de apertura de local tal. Y voy regresando 2, 3 meses, ya no existe. ¿Por qué? Porque se le hizo fácil abrir un negocio, pero nada más así como decían antes, como el borras, y ni siquiera sabían ni cuánto necesitaba para invertir, ni cuánto iban a hacer de gastos fijos. El chiste es que ya a los 15 días ya no tuvo ni para pagar para la renta. ¿Por qué? Porque no había un orden, no había un plan. Entonces nos estresamos porque ya abrimos un negocio, porque no nos dio utilidades, no nos dio rentabilidad, porque ya perdí el dinero, y ando así con el nervio de punta, y ya, y para colmo, hasta por teléfono me hablan, porque ya le debo no sé ni a quién, ¿no? Y estás todo el día, así que ya nada más escuchas el teléfono y hasta brincas. Todos los fenómenos humanos se realizan entre el espacio y el tiempo. ¿Qué decía Einstein? Tiempo y espacio, al final de cuentas, son una misma cosa que se entrelaza. ¿Por qué te estresas? Porque ya no llegaste a tiempo, porque ya no te atendió el doctor, porque llegaste tarde y todavía te enojas. Ya llegué impuntual y quedas mal con el cliente. Entonces, tiene uno que ser muy cuidadoso en el aspecto de tiempo para que no te estreses, porque si no, el estrés aflora. Ya después quieres que hasta el metrobús vuele, cuando debiste haber salido media hora antes, ¿no? El tiempo es relativo, porque si bien existen marcas formales como las horas, minutos y segundos, es bien cierto que ante situaciones difíciles, el tiempo se hace eterno. Cuando estás en un problema dices, ya que se acabe la conferencia, está eterno esto. Y en cambio, ante acontecimientos positivos, ¿qué dices? Ay, el tiempo se va como agua, ¿no? Cuando estás ahí con la chamacona ahí, ya ¿a poco ya son las 6 de la tarde? No, se nos fue el tiempo rapidísimo. Es esa parte. El tiempo, dicen, es vida y el tiempo es oro, por lo tanto no lo mates. Yo de repente veo a mis vecinos ver pasar la vida, tienen 40 años y ya no les veo ilusiones de nada, digo, qué barbaridad. Todavía les falta 40 años más. Tienes que buscar un equilibrio entre los tiempos. ¿Qué nos decían? 8 horas para diversión, 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir. Y hoy que resulta, de repente, dices nada más dormí 2 horas, 1 hora, ¿y de dónde vas a recuperar la energía? Y luego, para colmo, ni comiste. Por eso muchos de los que están en la cuestión del mundo tecnológico acaban con unos infartos a los 25 años, 30 años. ¿Eh? No dormiste, no comiste, estás así, luego la pantalla parece que no, pero te genera estrés, el trabajo, acaban fumigados. Dicen, no, pues ¿qué le pasó a tu amigo? No, pues ya bailó. Tienes que tener los 8 horas para cada cosa, para trabajar, para dormir. Y ahí donde pongo diversión, puede ser diversión, pero puede ser convivencia con la familia, puede ser no hacer nada, puede ser X. Entonces, 8 horas le puedes poner, pero son 8 horas para ti. ¿Y qué hacemos muchas veces? ¿No nos llevamos el trabajo a la casa? Ya trabajaste tus 8 horas. Y todavía dices, ahí voy con mis paquetotes de expedientes para la casa. ¿Y qué pasa? Le estás quitando tiempo a tu vida, le estás quitando tiempo a tus amigos, a tus familiares, a tus hijos. Y es tiempo que ya no se recupera. En las empresas existe un concepto que se llama el tiempo muerto o el tiempo estéril. ¿Qué es esto del tiempo muerto o el tiempo estéril? Es aquel que por aspectos internos o externos no nos permiten producir con calidad y competitividad adecuada y te generan estrés. Dentro de los aspectos internos, se deben a veces por la flojera, la baja de motivación, los chismes, la plática. Es decir, por ejemplo, si tú estás trabajando y de repente llega el compañerito
y te empieza a platicar de lo que le pasó el fin de semana, estás generando tiempos muertos, que no estás produciendo lo que tenías que producir. Ahora, a veces hay aspectos externos, no se relacionan con la falta de materia prima o material. Se relacionan con la falta de materia prima, material, herramientas, tecnología, ubicación, etc. Hay veces que las empresas están mal ubicadas las diferentes áreas y pierdes tiempo de ir aquí, allá. Ese tiempo que se va perdiendo es tiempo muerto. O por ejemplo, cuando prendes la computadora, ya ves que tarda tiempo entre que se va abriendo, ya te tardaste 10, 15 minutos dependiendo de la memoria de la computadora, ese es tiempo muerto. Entonces, en las empresas una de las ideas que se ha buscado es tratar de reducir el tiempo muerto para, por un lado, ser productivos, pero también por otro lado, para evitar estrés. Porque si no te ha pasado cuando estás con la computadora y de repente esa computadora es del año del caldo y no aprende, estás con un estrés de que dices, es que yo tengo que hacer el trabajo y no prende esta cháchara. Entonces te genera tiempo muerto y ese tiempo muerto te genera estrés. También dentro de los tiempos muertos están los tiempos de espera. Que estás esperando el metrobús y no pasa. O que ya van 4 metros y no puedes subir. Tiempo de espera. Los tiempos que son parte de nuestro trabajo, pero que no se les da seguimiento adecuado. Por ejemplo, el supervisor que anota fallas y los cuadros altos archivan su reporte. Cuando se infiltra el tiempo libre en los tiempos de trabajo, que era lo que decía cuando te empiezan a distraer con el chisme del momento. Cuando no existen planes o metas y se da dispersión. También por eso es importante los planes de vida y los planes de negocios. Hay gente que dice es que yo trabajo mucho, me canso mucho, me estreso mucho y no tengo resultados. Porque estás disperso, porque no tienes un orden. Y hay mucha gente que se dispersa y no hace nada, y no llega a nada y sin embargo se cansa. ¿Por qué? Porque está disperso. Estrategias para aprovechar el tiempo y a la vez para reducir estrés. Hacer alguna actividad alterna, pendiente, te puede servir. Realizar afirmaciones positivas, analizar el entorno, pensar en soluciones. En tiempos más amplios, incluso puedes realizar un círculo de estudio o capacitación. Llevar una agenda adecuadamente. Conozco personas que tienen unas agendas. No, hombre, para encontrar un teléfono es toda una anécdota, pero bien, es tema de otro postal. Autoevaluarse, realizar diagramas para mejorar la productividad. Es más, siempre podemos hacer algo para poder reducir ese tiempo y pueden ser incluso actividades que nos permitan reducir el estrés. Desde el punto de vista administrativo tenemos que organizar la información, ordenar archivos y carpetas tanto analógicos como digitales. No sé si ustedes sean o les haya conocer a algún amigo que abre su computadora y salen un montón en mi escritorio, montón de programas, documentos, archivos, y cuando le pides buscar algo, para encontrarlo, bueno, hasta el buscador, el explorador, puja. Entonces, organicen sus carpetitas, tengan su computadora organizada. ¿Cuántas veces no perdemos tiempo y generamos tiempos muertos por estar buscando el archivo X que hicimos en el 2004 y que ahora quién sabe dónde quedó? Y para colmo ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el archivo, entonces para encontrarlo es toda una anécdota. Digitaliza archivos, ya estamos en la época digital, ya trata de reducir papel, ya crea interfaz para buscar rápida la información y cuando esperes a alguna persona, pues ponte a leer. Organiza la información, puedes ponerlo en folders, todavía usamos folders, ¿no? Un folder rosa puede ser para pendientes urgentes, un folder amarillo para proyectos que se van realizando, un folder azul para proyectos a futuro. Tú mismo le vas poniendo ahí, es como un semáforo de qué tan bien vamos sacando la información o no. El gran problema es que, y eso nos pasa mucho a los mexicanos, siempre dejamos todo a la mera hora. Tienes que hacer el trámite X y vas en el último día a hacerlo, ¿sí o no? Cuando te avisaron como 2 meses antes. Ahorita, por ejemplo, si tú quieres ir a sacar tu credencial de elector, te dicen, venga desde un día o 2 días antes para sacar ficha. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo dejó para cuando quiera, ¿no? En el espacio también. Una mala distribución del espacio en el trabajo puede ser causa de estrés y tiempos muertos. Espero que sus escritorios estén limpiecitos, bonitos acá.
Pero no sé si han visto escritorios que están llenos, así que bueno, no se ve ni el personaje que está ahí. Es más, ni sabe si vive o muere, si está ahí. Alterones de acá. Organicen sus espacios. Ordena y simplifica, despeja tu escritorio y tu casa. Deja fluir para que lleguen cosas nuevas y no amontones cosas viejas. Punto número 5 para reducir el estrés. Soledad y silencio. Este tema me gusta. Yo conozco muchas personas que todavía incluso apenas se van levantando, todavía no traen ni los ojos abiertos y ya le están prendiendo al radio, a la tele, DVD, computadora, tablet y quieren que siempre esté el ruido. Porque dicen es que si no me siento solo. Y hasta de repente dicen, ay, una persona sola es una persona triste. No sé si les han así más o menos llegado. Una persona amargada. ¿Y qué crees? Que la soledad y el silencio hasta para los músicos, ¿sí o no? Es básico para poder saber los tonos, los tiempos, los ritmos, las notas. Los grandes compositores se ponen ahí en la madrugada a componer porque es cuando no hay ruido. Y nos han enseñado de que debe estar siempre la novela prendida a todo volumen para que se vea que hay vida en la casa. Obviamente, si estás con la tele prendida 8 horas, 12 horas, jura lo que vas a tener estrés. ¿Cuánta utilidad y gozo traen la soledad y el silencio del desierto a quien los ama? Esto solo lo saben quienes lo han experimentado. Y esto lo dijo un personaje que se llamó San Bruno. ¿Quieres ser creativo? Soledad. ¿Quieres aprender algo? Soledad. ¿Quieres curarte del estrés? Soledad. ¿Quieres componer música? Soledad y silencio. ¿Sí? Ese es uno de los grandes secretos del éxito de los seres humanos, es saber, porque en la soledad y silencio, ¿sabes con quién te vas a encontrar? Con ustedes mismos.